Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Juan Quelín Sánchez Rivero, exiliado político en Suiza desde el año 2011, me presento ante usted para hacer públicamente mi oposición a las manifestaciones del 20 de noviembre. ¿Por qué me opongo a las manifestaciones del 20 de noviembre? Son varias. Aquí están. Una, el grupo Archipiélago, un grupo poco heterodoxo, instadores al diálogo y no a la libertad. He participado en foros y discusiones en este grupo y cada vez que se toca el tema de la libertad plena para el pueblo de Cuba, se termina hablando de diálogo, de plebiscito, se termina hablando de igualdad entre los comunistas y los anticomunistas, se habla de entendimiento, pero nunca de libertad plena. Se trata de ilegitimizar las acciones llevadas a cabo por el pueblo de Cuba el 11 de julio. Número 2. Con solo unas pocas firmas y en los primeros días, hace unas semanas atrás, ya saben que serán 5.000 manifestantes. Mi pregunta, ¿cómo es posible que si solo un número limitado, cuando hablo de número limitado, estoy hablando de unas pocas decenas, saben que van a participar 5.000 manifestantes? ¿Cómo es posible que antes de que se lleve a cabo la manifestación ya usted sepa que va a participar 5.000 personas? Realmente no entiendo y crea duda. Número 3, hay que poner atención al motivo número 3 porque pienso que es motivo de reflexión para todo el que tenga un poco de sentido común y razonamiento lógico. Este grupo hace el llamado de manifestación para el 20 de noviembre contra algo que va a pasar el 15 de noviembre. Realmente no tiene lógica. Aquí la lógica se perdió al 98%. Esto es el eufemismo. Haciendo una comparación anacrónica, podríamos decir, como en algunos países se manifiesta contra la ejecución de las personas que van a ser ejecutadas por el gobierno, es decir, la pena de muerte, esto es lo mismo que en un lugar del mundo se vayan a manifestar contra la pena de muerte de alguien 3 días después de su muerte, o 5 días, acá en este caso. Es decir, el grupo Archipiélago llama a manifestar el 20 de noviembre cuando la apertura del turismo, según ellos, que es el objetivo principal de las manifestaciones, se lleva a cabo el 15 de noviembre por el gobierno de Cuba. ¿Qué es lo que pasa aquí? Simplemente este grupo está intentando de crear una cortina de humo para la situación actual en Cuba. Están tratando de ilegitimizar las manifestaciones del 11 de julio, lavar la imagen del comunismo, desacreditar la disidencia cubana dentro y fuera de la isla. ¿Por qué? Porque el 15 de noviembre va a llegar el turismo. El 15 de noviembre va a llegar la prensa agregada. El 15 de noviembre va a venir el periodismo internacional porque el 20 de noviembre se está haciendo publicidad de una manifestación pacífica. Entonces el gobierno de Cuba necesita mostrar que en Cuba sí hay democracia. El gobierno de Cuba necesita demostrar que a los manifestantes no se les golpea. Necesita crear una imagen de falsa democracia. El gobierno de Cuba necesita recuperar a sus aliados económicos, políticos y sociales en el mundo. Cuba necesita que la Unión Europea deje de hacer leyes
y artículos y proyectos de leyes contra el gobierno cubano. Necesita que el presidente de Estados Unidos suavice las sanciones y evite aumentar las medidas contra las acciones del comunismo. El gobierno de Cuba necesita tanto como sus asociados en el mundo. Es decir, no solamente Cuba necesita que la imagen del comunismo sea restaurada. Por ejemplo, tenemos a Cuba como principal socio industrial mercantil en la ingeniería petrolífera, en el gas, en la electricidad, en la minería, en la exportación a Reino Unido, a Suiza, a Inglaterra. Uno ya no es miembro de la Comunidad Europea, pero los otros dos sí. Pertenecen al bloque económico europeo. Y entonces ellos necesitan quitarse la presión de los que le preguntan por qué negocian con una dictadura, por qué financian la manera en que el pueblo es reprimido. Entonces, ¿por qué no se manifiesta el 10 de noviembre? Simplemente porque el 10 de noviembre no va a haber turismo en Cuba. Simplemente porque el periodismo internacional no va a estar en Cuba. Simplemente porque los agregados de prensa no van a estar en Cuba. Porque es el 15 que se abre el turismo a Cuba. Yo realmente no le encuentro lógica a este tercer punto. Por eso establezco este tercer punto como uno de los principales. No sin quitarle originalidad al cuarto punto. En 62 años el comunismo no ha permitido manifestaciones sino aquellas a favor del sociocomunismo. Caballero, todos somos cubanos, venimos de la misma tierra, conocemos la misma historia. Que alguien tenga el valor de decirme cuando en 62 años el comunismo ha aprobado una manifestación en contra del comunismo en Cuba, ¿la va a hacer ahora? Pues sí, la va a hacer ahora porque es una cortina de humo, porque necesita restaurar la imagen que le había vendido al mundo antes del 11 de julio. Necesita reparar el error irreparable que cometió el 11 de julio, maltratando a su pueblo, encarcelándolo, baleándolo, apaleándolo, instando a una guerra civil entre el pueblo y las fuerzas represivas del Estado. Entonces el gobierno hoy necesita dinero, necesita quitarse la presión de encima, necesita que sea reconocido como gobierno y no como dictadura. ¿Realmente piensan ustedes que el 20 de noviembre va a ser un día glorioso para el pueblo de Cuba? No, va a ser un día glorioso para el comunismo, porque ese día el comunismo va a vender su falsa democracia. Le va a decir al mundo, miren, en Cuba no se hace lo que dicen. Se va a desacreditar la disidencia dentro y fuera de la isla. Se le va a vender al mundo lo que Cuba no es y siempre ha vendido para poder establecer sus amistades y sociedades económicas por el globo y vender su sociocomunismo. El 20 de noviembre en Cuba va a estar las televisoras de Rusia, China, Bolivia, Nicaragua, van a venir de Estados Unidos los adeptos al sociocomunismo, de Europa. ¿Por qué? Porque necesitan lavar la imagen del comunismo en Cuba. Por eso yo personalmente me opongo al 2011. Porque si el 2011 no tiene las proclamas de libertad absoluta para el pueblo de Cuba, si no manifiesta por los derechos constitucionales del pueblo de Cuba, si no se manifiesta por una proclamación correcta y eficaz de los derechos humanos para el pueblo de Cuba, como dijo nuestro titán de bronce, guarde usted ese documento. No pueden venir a echar por tierra meses de lucha, familias separadas, dinero, sacrificio, alianzas. No pueden destruir lo que ha creado el pueblo a partir del 11 de julio.
No vamos a permitir que le quiten el protagonismo al pueblo de Cuba. Y como yo, hay muchos que se oponen al 2011. Y si necesitamos crear una asociación, un grupo, un movimiento contra el 2011, escribirle a cada nación de este mundo que es una falacia del comunismo las manifestaciones convocadas el 20 de noviembre, lo haremos, porque al pueblo de Cuba se respeta y esta lucha es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Patria y vida.